Ok, muchísimas gracias, Eduardo. Entonces, bajo esta lógica, me queda claro que estás planteando que en particular el proyecto de liquefacción tiene un montón de retos que padecerían a todas luces desde los que tienen como tú una expertise en el sector de gas, se ve complicado de realizar, por no decir imposible, o simple y sencillamente no hemos sabido cuáles son todos los pasos adicionales que tendrían que ocurrir para que esto pasara. Eric, yo he platicado un poco contigo sobre este y otros proyectos, no sé si en concreto parece que, por ejemplo, etano en pajaritos a varios nos ha hecho sentido durante muchos años. ¿Cómo ves tú estos proyectos? En particular, creo que este era un tema que ustedes dos mismos ya habían conversado en la semana y nos encantaría conocer un poco cuáles fueron los avances de esas reflexiones. Quizás desde el estricto punto de vista de mercado podría encontrar algunos otros huecos, si nos ponemos creativos ya en el modelo global. Europa está buscando desligarse un poco de la de la dependencia que tiene del gasoducto que de Rusia les alimenta de gas. Ahí podría ser una oportunidad, pero finalmente volvemos, eso intercambiábamos todavía con tú y yo en la tarde, David, acaba por ser el punto de los off-takers, que como ya bien señalaba Eduardo, si tú no tienes resuelto hoy, porque además, yo te digo, desde estricto punto de vista de mercado, existe la ventana, pero esa ventana nos lleva a otros correlaciones que acaban en lo político, como algunas ya citaba Eduardo, y en estas no son menores, es que tú vas a ser un partícipe de que el mundo europeo se desligue de la dependencia de Rusia, y esto no va a ser algo menor, ¿no? No es el único proyecto que busca ese objetivo, y Europa sí tiene ese objetivo como ente en conjunto que funciona. Pero eso no hace que por otro lado, eso no hace que los gasoductos existan. No hay, y llevándolo ya lo citaba Eduardo, han mencionado que quieren reutilizar ese gasoducto que se encuentra en desuso, la capacidad no te da, si es para llevarlo hacia el sur, como se había pensado en algunas otras, han dicho, perdón, pero repasando, han dicho Guerrero, Oaxaca, Chiapas, incluso Centroamérica, pero por un lado no tienes, si te piensas en esos planes, ni la demanda, pero tampoco la infraestructura, y un ducto no se construye en 2 días ni cuesta 2 pesos, ¿no? El otro de los proyectos que platicábamos ya, el que mencionas sobre etano, me parece un excelente proyecto, muy necesario para el día de hoy, pero si nos ponemos muy concienzudos, seguramente entre la audiencia no me dejarán mentir, por quienes nos acompañan hoy, es algo que pudo haberse evitado. Y es una conversación que ya hemos tenido, ¿no? El problema que ha estado en boga en las noticias y en las conferencias que hay por las mañanas sobre el problema con alguna de las plantas que están ahí ha sido por la incapacidad de la paraestatal de cumplir con uno de sus contratos. Y cuando hablábamos de esta planeación a largo plazo, donde sí se debe hacer es que si tú tienes un contrato, debes proyectar que tu producción pueda sostener por lo menos la demanda de ese contrato. Y este proyecto aparece como algo novedoso y muy necesario otra vez, pero si la demanda no se hubiera caído, no tendrías por qué estarlo haciendo, ¿no? De acuerdo, entonces, de la planeación diversa que estamos viendo, yo quisiera entonces preguntarle a Bernardo y después paso con John para que nos diga cuál sería la perspectiva del resto de Norteamérica sobre estos proyectos. Pero en concreto, Bernardo, además de el tiempo que necesites para la reflexión hacia dónde ibas, yo quiero aprovechar tu presencia para preguntarte una cosa muy, muy puntual. Yo quisiera que nos contaras un poco cuáles son los riesgos que tú crees que que tu board te plantearía que revisaras antes de poder firmar un contrato con el gobierno de México para estos o cualesquiera otros proyectos. En términos generales, ¿tú sientes que existe, y de eso nos hablaba también Alberto González en el chat, elementos de certidumbre jurídica que nos hagan pensar que estos u otros proyectos tienen sentido?
Cuéntanos, Bernardo, adelante. Solo una reflexión que yo creo que es muy importante acerca de un punto que tocó Eduardo al principio de su comentario. Efectivamente, la planeación estilo 30 es un problema muy serio en estos tiempos, ¿no? Y es verdad que es el mercado el que manda, el mercado es el que pide, es el que pide que la gente se meta de alguna u otra manera. Pero el problema que tenemos, independientemente de la planeación estilo 30, es que tampoco dejamos a la gente que se meta al mercado. Entonces eso ya es un sinsentido tremendo, ¿no? Era solo ese comentario. Ahora sí, ¿qué me pide mi board para hacer un proyecto? Mira, yo tengo un problema, y es un decir, en el trabajo el punto es que yo básicamente evalúo los proyectos desde la perspectiva de lo que le hace el proyecto a la comunidad circundante, ¿no? O sea, yo no trabajo directamente en desarrollo de negocio, yo me ocupo del assessment de los proyectos desde el punto de vista impacto. Y con ese punto de vista impacto voy con el board y les digo, señores, miren ustedes, tenemos taca. Estos son los impactos, estos son los requerimientos legales, estos son los de los taker, estos son los del lender y estos son los míos. Y yo digo que no vamos, ¿no? Entonces, y eso se puede discutir o no. Es difícil, muy difícil decir que no vas a un proyecto. Yo creo que lo hemos dicho en alguna cantidad de ocasiones. Ningún proyecto es inviable si se hace bien, ¿no? Si lo planeas con calma, si lo presupuestas bien, si lo diseñas. Entonces yo personalmente nunca he recomendado que no se haga un proyecto aún teniendo un marco legal complejo. Porque el marco legal complejo, si se cumple, normalmente pues es difícil, pero se cumple. Entonces, en términos de compliance legal, un proyecto no me preocupa. En términos de impacto ambiental, un proyecto no me preocupa. Y cualquiera de la conversación y de la llamada que sea ambientalista, yo también soy ambientalista. Le digo que no me preocupan los proyectos ambientales porque el impacto ambiental, porque el impacto ambiental se gestiona. Igual que la otra pila de riesgos que tengas en la lista, ¿no? Tú llegas ahí con tus riesgos y dices, bueno, pues así está el asunto, damas, caballeros, ¿qué hacemos? A mí mi board no quieren ir a México, David. El punto es ese, que el año pasado que se hablaba, a ver, no, pues mira, eólica, y no sé qué, Aqua está queriendo hacer eólica, porque es un mercado que nos interesa. Además, estamos metidísimos en hidrógeno y esas cosas, pero eólica es un mercado que nos interesa porque además al dueño de la empresa eólica le gusta. Entonces es como su leitmotiv, ¿no? Hay que hacer eólica porque muy bien. Y el año pasado hubo una reunión hace posiblemente, no sé, en octubre o noviembre. Y lo comentamos también. O sea, a ver, pues mira, países que tengan potencial, etcétera, 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 están este. Hablemos de América. Alguien dijo México y el financiero dijo, no, a México no voy. Y no voy y no les doy un clavo para ir, porque la incertidumbre, el grado de incertidumbre del país es terrible. Entonces, lo malo de esto es que a mí me preguntan, ¿no? Porque soy el único mexicano en toda la empresa. Entonces, a ver, pues tú eres mexicano, ¿no? Sí. ¿Y cómo está la cosa ahí? Pues del carajo. ¿Y qué tal? Pues así está, ¿no? Por otro lado, yo he hecho proyectos en México en los últimos años y es verdad que no es una cuestión solamente de incertidumbre en términos de seguridad, o todos sabemos que hacer proyectos en México es siempre un rollo con sindicatos y con asociaciones y con etcétera, etcétera. Es una cuestión de incertidumbre del propio off-taker o el propio gobierno cumpliendo su propia regulación. Ese es el problema. Y ese es el riesgo. O sea, si yo salgo con ese riesgo en mi lista de riesgos, en automático el board me dice, pues ahí no voy. Porque al final, yo puedo tener un contrato súper sólido, un contrato que esté bien escrito para el off-taker, que esté bien escrito para mí, en función de eso derivar y producir mis contratos con EPC y con suppliers y con quien me vaya a fabricar equipos y con quien me vaya a hacer la ingeniería. Pero si el principal contrato, el contrato que sostiene el proyecto con el off-taker,
es súper sólido y el off-taker no le va a hacer caso a la regulación y no se va a pegar a su legislación técnica, ambiental, regulatoria y financiera, es que el proyecto no, el contrato no vale ni el papel en el que está impreso. Y entonces, evidentemente, la palabra incertidumbre es mucho más importante que cualquier problema ambiental o requerimiento social que yo tenga, porque honestamente, si tengo que gestionar un riesgo social o el impacto social, lo presupuesto y ya está, con todo respeto y con toda sinceridad, gestionar el impacto social de un proyecto en construcción no es dinero, no es caro, a mí no me cuesta dinero. Y sostenerlo durante la operación es todavía más fácil, porque en la operación puedes proyectar y planificar gastos, etcétera, etcétera, a los 25 años que tenga tu proyecto, o los 30, los 20. Entonces, lo mismo pasa con el impacto ambiental. Analícese, estudiemos todas las opciones que hay, veamos la regulación, analicemos las opciones técnicas, gestionemos el impacto. Ya está. Incluso en países donde la seguridad es un problema, bueno, hablemos con el ejército, nosotros tenemos mucho contacto con policías, con ejércitos, con cuerpos de seguridad, por lo mismo, hay proyectos que lo necesitan y ya está. Bueno, pues en lugar de tener una empresa de seguridad privada en la puerta, lo que tienes es al ejército que se ocupa del acceso a tu proyecto porque es una instalación estratégica, etcétera, etcétera. Todo eso se puede gestionar, la incertidumbre no. Y cuando la incertidumbre aparece en varios análisis, no solo en el mío, porque evidentemente yo pues soy uno de tantos análisis o de tantos assessments que se hacen. Cuando la incertidumbre aparece, el board empieza a arrugar la cara y ya no les gusta el rollo, por razones obvias. O sea, si yo tengo que entrarle a un proyecto y le voy a meter $2.500 millones, pues lo que quiero es por lo menos tener la seguridad de que me los voy a gastar con la seguridad de que en algún momento voy a recuperar una parte, ¿no? O sea, eso es así. Entonces, no es necesariamente un problema, insisto, ni la seguridad física, ni la seguridad industrial, ni el medio ambiente, ni el aspecto social. Nada de eso es problema. Todo eso se gestiona, lo presupuestas y dices, oye, es que le vas a cortar un 0.3% a la utilidad. Pues sí, compadre, pero si no hacemos esto y esto y esto y esto, el off-taker nos apalea. Bueno, bueno, pues entonces ya puedes hacer tus números y puedes decidir no ir porque a lo mejor te estás comiendo mucha utilidad. Perfecto, eso está muy bien. Pero si tienes todo alineado y hay incertidumbre regulatoria o incertidumbre en términos de compliance de la regulación local por parte del off-taker, es que no vas. Así, no vas. La decisión es muy fácil de tomar en ese sentido. Muy bien, pues entonces eso me lleva a preguntarle a John Padilla cuál es la percepción que él lleva, que él trae de lo que está ocurriendo con estos posibles interesados en el mercado mexicano. Porque Bernardo nos describe, John, una serie de elementos que pareciera que no son alcanzables para el desarrollo de proyectos en México. En algún momento sí lo ha sido. Tú has sido muy crítico, John, de varias de las decisiones que se han tomado en los cambios de facto que han ocurrido sobre la legislación mexicana. Y está cerca de muchos de los interesados para participar en el sector energético mexicano. ¿Existe algo de esperanza sobre alguno de estos proyectos, John? ¿Consideras que podríamos encontrar la forma de alinear los incentivos para que se desarrollaran? ¿O justo estamos viendo algo que no es sino un poco de espejitos que se desarrollaron con una intencionalidad política, como referían nuestros participantes? Adelante, John, y muchas gracias. No, yo creo que Bernardo está diciendo es absolutamente clave, y eso es que la certeza o básicamente la incertidumbre que tenemos hoy en día, eso está creando muchas compañías simplemente a pensar. Obvio que
la posibilidad de largo plazo o las oportunidades todavía existen, pero cuando empiezas a tocar con básicamente la certeza de inversión, eso es cuando lo tiene muchos problemas. Y entonces yo creo que hoy en día la mayor parte de las compañías simplemente están tratando ver cómo pueden proteger sus inversiones o simplemente hacer un ring fence o quitarlo de toda la parte política que está pasando hoy en día. Yo creo que vale la pena muy brevemente regresar al tema de Salina Cruz, porque yo creo que eso es el ejemplo perfecto del fracaso con el plan nacional de inversión. Y es muy sencillo, y eso empieza con Upstream. La verdad es que no hay gas. Y cuando empezamos esa administración, ellos supuestamente tenían esos grandes planes para gas natural. Uno de esos proyectos es Ikashi, perdón, y para la gente que sabe, ese proyecto está teniendo un montón de problemas, está muy demorado. Eso se llama High Pressure, High Temperature. Y si realmente el gobierno tenía un plan real para gas natural, imposible que ellos iban a quitar el fracking. Entonces, porque cuando veamos los recursos potenciales, la mayor parte de esos recursos potenciales están en los recursos no convencionales. Entonces, y aparte de eso, solamente esta semana el CNH aprobó Pemex a quemar más gas natural allá en Comulupsá. Solamente en esta administración, el monto de gas que ellos están quemando es doble el monto que cuando ellos empezaron esa administración. Entonces, no hay plan de gas natural para nada. Entonces, Salina Cruz simplemente es una distracción de las realidades que está pasando. Y la verdad es que Innova y Sempra están interesados a conseguir el permiso de exportación de gas natural. Si realmente ellos estaban interesados, primero ellos empezaron con Topolobampo. Bueno, eso tiene un poquito más lógico solamente en el sentido si ellos iban a decir que ya queremos importar todo el gas posible porque es súper barato, es la maravilla que podemos encontrar, pero eso no es el plan. Entonces, eso no tiene lógica y, bueno, los mercados entienden esas cosas muy bien. Entonces, el Salina Cruz, ese proyecto, pues, no. Yo creo que es como las noticias. En 2 semanas vamos a olvidar de ese proyecto porque no tiene lógica de ningún sentido. Entonces, ¿qué proyectos sí podríamos esperar? Se ha dicho durante la semana que estos 4/5 proyectos que vimos son solamente un inicio de aquellos proyectos que en realidad podrían existir a lo largo del año. Nos tardamos más de un año en recibir estos anuncios. Recordarán que antes de la pandemia se había dicho que en febrero ya venía el anuncio, en el estricto sentido desde el año pasado, y ya estamos llegando al 25% de la administración y aún no tenemos ni siquiera, como bien refería Eduardo Perdomo hace un rato, no hemos tenido aún el Prodecen ni el plan quinquenal del Cistrangas. Pero bajo esa lógica yo les preguntaría, ¿existe alguna serie de proyectos que ustedes crean que podrían anunciarse en el transcurso de las siguientes semanas o meses entre el sector privado y el público? Yo creo que hay una cierta oportunidad de que algo ocurriera si realmente las cámaras industriales lograran
llegar a un rato de paz con esta administración, pero al mismo tiempo la incertidumbre jurídica de la que hemos hablado no necesariamente nos da muy buena idea. Entonces, yo quisiera empezar con Eduardo. ¿Tú identificas algún proyecto, algo en particular que te haya pensar que habría nuevos proyectos? Adelante, colega, muchas gracias. Yo creo que un poco para cerrar de este primer listado, a mí sí me gustaría hacer solo un apunte al único que le veo como mérito, que me parece que si se explica bien y sobre todo si se aclara cómo va a ser la participación, quién va a estar ahí, y creo que ustedes también ya lo han mencionado, el único que le veo mérito es la terminal de Tano, y básicamente porque le veo la lógica no tanto por la planeación, sino por las fuerzas del mercado. O sea, al final, hoy la costa Golfo, particularmente del lado de Estados Unidos, hay una abundancia de etano importante, ¿no? Entonces, sí, Estados Unidos se ha vuelto en una potencia de líquidos y cada vez, pues de hecho tiene una plataforma que también está pensada para mandarse hacia Asia, importante de etano. Entonces, a mí me parece que no tanto por mérito de la planeación, sino por las mismas circunstancias de abundancia de etano en el Golfo, me parece que eso puede hacer match con el hecho de tener una terminal de etano y además con todas las necesidades de esa corriente en la industria petroquímica en México. Entonces, ese es el único que le veo como un mérito que, bien coordinado, bien articulado, podría funcionar. Ahora, respecto a las listas, pues ya dijo el gobierno que esta es la primera de muchas listas. Entonces, de seguro vamos a ver muchas listas y donde yo veo que de los campeones energéticos del país, pues en este momento el líder indiscutible del sector energético es Manuel Bartlett, y era obvio por su gran carrera política. Pues si lo comparamos con las otras figuras prominentes del sector energético, es claro que él es el que tiene la visión pues más clara, más estratégica desde una perspectiva territorial, y además está a cargo de la estructura de la paraestatal más disciplinada y jerárquica y vertical del sector energético mexicano. Entonces ahí sí entró como anillo al dedo un director de ese tipo. Y a mí me parece que los grandes proyectos, como ha sucedido, y esto tampoco es inédito a este gobierno, en los últimos 10 años, el gran patrocinador, el gran sponsor de infraestructura energética en el país ha sido CFE. Entonces, me parece que CFE bien podría poner sobre la mesa algunos proyectos. ¿Cuáles me gustaría ver a mí como mexicano? Y es algo que a mí cada que tengo oportunidad lo menciono. Creo que este país, el centralismo de este país, vaya que le debe mucho a las penínsulas, y yo creo que en este momento las penínsulas son las que están pagando la energía más cara, más discontinua y con más dificultades para mantener una buena calidad del servicio. Entonces, el plan que a mí me gustaría ver, si vamos a seguir en esta lógica de planes, y es probable que en una de esas sí haya algún anuncio, tendría que ver con planes en Baja California. Ahora, nuevamente ahí está muy difícil, porque para tener mayor capacidad de generación de gas en la zona, pues básicamente los ductos están totalmente congestionados. Nord-Baja está congestionado, Rosarito está congestionado. Entonces se habla de plantas móviles, la solución de la famosa línea de transmisión directa que conectaría con el sistema interconectado nacional. Me parece que esa sería una obra que tendría mérito y tendría que ser analizada, pero sobre todo supervisada por SENACE, no por CFE. A mí me gustaría ver el famoso parque solar que quiere hacer CFE y que bloqueó al Estado, y no solamente al Estado, a muchos privados que quieren invertir en solares en la península de Baja California. Me parece que esa debería de ser también prioridad. Se anunció como bombo y platillo esta semana que ya estaba Cuxtal. Yo la verdad es que todos los datos que monitoreamos a diario no veo que esté pasando algo ahí. Es probable que estén haciendo pruebas, pero también me preocupa mucho la península de Yucatán. Yo creo que sí es momento para que o bien se apueste, no va a haber gas, o sea, se hizo la interconexión para llevar, ahora interconectarlo con el Cistrangás y con Cactus. Seguro van a mejorar las condiciones,
pero no va a ser suficiente. Y de hecho yo veo que la caída, como bien mencionaba John, esos proyectos insignia, los campos prioritarios, la verdad es que no van a ayudar gran cosa. Y yo sí veo un gran riesgo de colapso de producción en el sureste. Entonces creo que tendría que haber un plan B ante la falta de gas. Y ese plan B en la península tendría que ser reforzar la línea de transmisión, esa línea de transmisión que permanentemente está congestionada, y apostarle a más generación eólica en la zona, que hay muchos proyectos que están ahí en el tintero, hay muchos permisos de interconexión que también están ahí guardados en el cajón. Entonces, más que una planeación, repito, yo creo que, y lo apuntaba bien Bernardo, más bien lo que necesitamos que este gobierno es que deje hacer, ¿no? O sea, más que intervenir y decirnos qué es lo que hay que hacer, lo que tendría que dejar este gobierno es, ahora sí que un poquito, es el laissez-faire, laissez-passer, dejen hacer cosas, porque al final este país y la energía, y es algo que como que no logran entender en esta administración, es que el país es rico en recursos energéticos, tanto en hidrocarburos como en recursos renovables. En lo que es escaso es en capital y en tecnología. El país hasta hace algunos años, claro que tenía acceso a los mercados de capital y tenía acceso a adquirir la tecnología e involucrar a buenos desarrolladores para traer esa tecnología. Hoy, coincido con Bernardo, o sea, estas condiciones de incertidumbre lo que están haciendo, somos ricos en recursos energéticos, pero cada vez estamos espantando más al capital. Seguro lo vamos a internalizar en el largo plazo, pero va a ser un capital más caro. Y la tecnología, pues estamos llegando cada vez con un mayor rezago. Entonces, insisto, a mí más que una planeación, me gustaría ver qué dejen hacer en las penínsulas, que son las zonas donde hay más estrés en la confiabilidad del sistema. En el resto del país, yo creo que las grandes carreteras, al menos de gas, están. No veo invirtiendo a alguien en ductos, más allá de la conectividad con Tuxpan y eso que también, hoy también se anunció de que están empezando a llegar líquidos vía Tuxpan. La verdad es que con esta inseguridad territorial en todo el país, que aunque lo nieguen y digan que es propaganda, la verdad es que yo sí creo que sí es muy difícil gestionar, o sea, no es imposible, pero sí es muy difícil gestionar la seguridad territorial. Entonces yo creo que no va a haber nada nuevo en ese sentido con ductos. Me gustaría que se retomara lo que se quedó inconcluso del Tuxpan-Tula. Sería buenísimo tener el Tuxpan-Tula porque le daría lógica a toda la estrategia que existía, que sí existía, aunque digan que antes que no había un plan, sí lo había, de este corredor que cruza el país de este a oeste. Eso me gustaría ver, más que nuevos proyectos, que todo lo que quedó por ahí varado, el gobierno le entre en serio a desahogar todas las congestiones que tenemos. Voy a concordar con Eduardo otra vez. Si no te dejan jugar, nada. Ya olvidémonos un poco de oye, es que la planeación y a ver, no. Aquí hay dos cosas que son fundamentales, que ojo, no tienen que ver con planeación. Una es que no hay visión de futuro ni de negocio, aguas. Son dos cosas muy diferentes, pero están íntimamente ligadas una con la otra, ¿no? O sea, no hay visión de futuro y entonces nadie está pensando en las potenciales necesidades ni de los mercados, ni de los consumidores, ni de nadie. No hay visión de negocio y entonces se están destinando recursos a cosas que no van a servir, pues, más que para nada, ¿no? Y eso evidentemente, con y sin planeación, pues va a dar igual, ¿no? Si tienes la lana, pero no la pones donde te sirve ponerla, pues ya puedes estar, o sea, no tiene ningún sentido. Y la otra es, pues eso, o sea, si el gobierno no te va a dejar jugar, porque lo que quieren es controlar el asunto y tenerlo agarrado y en un puño porque eso les da una idea de control, pues la verdad es que lo están haciendo de la forma equivocada. Dicen por ahí que, bueno, controla la energía y controlarás al país. Ya te voy a contar, ¿no? Por eso hay que quitarle competencia a CFE, por eso hay que asegurarse de que se rescata Pemex, por eso, pues sí. Permítaseme decir aquí una opinión muy particular, son las dos formas más efectivas de poner el dinero
en sitios de los que luego se puede sacar el dinero sin que nadie pregunte. Y si la pregunta es, oye, Bernardiux, ¿estás hablando de robo? Sí, estoy hablando directamente de robo. Oye, mira, dejemos que CFE haga todo, que haga generación, que haga distribución, que haga lo que sea. Désele todo el dinero a CFE para que lo administre. Ya lo describió perfectamente Eduardo, ¿no? La figura con más valor energético en este sexenio es ni más ni menos que Manuel Bartlett. Permítaseme carcajearme, ¿no? si el señor es la figura con más peso energético en el país, pues tenemos un problema. Si por otro lado las políticas que se están impulsando desde los niveles más altos del gobierno en términos de gestión energética no tienen considerada ninguna competencia, ningún concurso, ni ninguna apertura de mercados, pues, ¿qué te digo? Yo es que no veo nada. No veo nada. Además me parece, me van ustedes a disculpar, pero me parece una perfecta estupidez. O sea, ¿por qué está arriesgando el gobierno dinero que no tiene en proyectos que tiene que construir? Para eso están los privados, que vengan con sus miles de millones de dólares y los hagan. Y ya está. O sea, no, el gobierno no tiene por qué asumir, no tiene por qué gestionar y por sobre todo no tiene por qué pagar riesgos que no le corresponden. Al gobierno le interesa tener energía y le interesa tener una red para distribuirla. Fantástico. Venga acá. Me construye usted 2 solares ahí, una eólica acá, un ciclo combinado de gas ahí, si es tan amable, y usted venga para acá. Me va a construir mi red de distribución. Entonces, paguen ustedes los proyectos, asuman el riesgo ustedes y luego opérenlos. Y luego me los van a vender al precio que yo quiera. Así funciona la cosa. Así el gobierno no pierde dinero. Así los sistemas de generación y distribución de energía son viables y son efectivos y hacen que la energía sea barata y esté disponible y sea buena y bonita para todos. Pero de otra manera, ¿no? Si lo que sucede es que el gobierno genera y el gobierno distribuye, el gobierno también consume para generar. Y el consumo que el gobierno tenga para generar, no lo va a pagar el gobierno ni te lo van a subsidiar. Lo vas a pagar tú, peso sobre peso. Entonces, el desarrollo de proyectos no tendría por qué estar financiado por el gobierno, bajo ninguna circunstancia. Eso no es hacerle competencia a CFE. Si acaso, y si lo vemos desde el punto de vista adecuado, es hacer a CFE competente. No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este podcast en formato de audio en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale clic al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweetEnergyMX.